Arrancamos ya, como siempre, vamos a hacerlo resumiendo muy brevemente, en forma de titulares, lo más importante acontecido aquí en Estados Unidos esta semana. One of the things tonight proved is that the elite media's effort to convince the nation that Mitt Romney is inevitable. Saludos de nuevo desde los estudios del Nasdaq. Como les adelantábamos al comienzo, esta semana queremos hablarles de relaciones públicas, esa parte imprescindible de cualquier empresa. Lo vamos a hacer con Steve Barrett. Él es el CEO de PR Week, que es una compañía que se dedica a una fuente de recursos para todos aquellos jefes de relaciones públicas, para las empresas. También tienen un magazine y acaban de conceder los premios, los mejores premios a las personas y a las campañas de relaciones públicas de todo el año. Señor Barrett, gracias por estar con nosotros. Es un placer estar aquí. ¿Podría decirnos a qué se dedica PR Week? PR Week se solía denominar revista, pero actualmente es mucho más que una revista. Todavía estamos en papel. Tenemos una cabecera mensual en papel, pero también publicamos semanalmente en la web y diariamente publicamos newsletters, briefings, noticias constantemente, pero también proporcionamos otro tipo de servicios para las marcas, como conferencias, y también tenemos una cuenta muy activa en Twitter con 20.000 seguidores. Acabamos de sacar un Tumblr, PR Week, tumblr.com, otra vía de comunicación. En estos momentos nuestras líneas de publicación tienen que estar presentes en muchos campos, donde están nuestros lectores, oyentes y telespectadores. Otra opción son los eventos en vivo y en directo, eventos one-to-one, donde reunimos a la gente.
pero sin dejar de publicar tanto en papel como online. La idea es proporcionar información y que la gente pueda hacer su trabajo independientemente del soporte. Acaban de otorgar sus premios 2011. ¿Cuáles son los más importantes? ¿Quiénes los ganaron y por qué? Los premios PR son los más importantes a nivel mundial en el campo de las relaciones públicas. Se presentaron en Nueva York el pasado jueves con una asistencia de más de 1000 personas. Fue una gran velada. Los grandes ganadores, IBM lo hizo muy bien. Ganaron el premio a la campaña del año, además de otras subcategorías. Era una campaña en torno a la supercomputadora Watson, cómo se enfrenta a los concursantes en el programa Jeopardy. Es como un enfrentamiento entre el hombre, las mentes más brillantes, y la máquina. Así que IBM lo asocia con la supercomputación. Tuvo mucho éxito. Otra de las grandes categorías fue la de mejor equipo de trabajo en relaciones públicas dentro de una compañía, que ganó General Electric. Se premia al mejor trabajo en equipo dentro de una corporación. Se premia el trabajo de todo un año. General Electric ha hecho un gran trabajo, con una imaginación sana, ecoimaginación, poniendo énfasis en negocios sostenibles, verdes. Las empresas son conscientes de que tienen que no solo hacer negocios, sino también comunicar lo que hacen. Luego, en el lado de las agencias, porque nuestros lectores se dividen entre aquellos que trabajan en el interior de empresas, pero también en el lado de las agencias que les apoyan, la mejor agencia de este año fue Ketchum. Es parte de la red Omnicom. Han tenido un año fantástico. IBM es uno de sus clientes. Tienen 50 grandes cuentas. No han perdido a ninguno de sus clientes. Ellos tan solo proporcionan un gran servicio a sus clientes. Y eso es lo que los clientes necesitan en estos momentos, con este rápido ambiente de medios de comunicación, con una fuerte presencia de las redes sociales. Es un escenario muy interesante, pero complicado también. Todas esas compañías son de gran tamaño. ¿Tenéis algún premio para pequeñas compañías? Sí, y nos aseguramos de premiar a la industria en toda su dimensión. Por ejemplo, alguno de los premios concedidos a pequeñas empresas fue para Linhart, una agencia pequeña que no se encuentra en Nueva York. Así que sí, nos aseguramos de premiar a todos los rangos de empresas, desde las firmas de más de 5 millones, pero también empresas de más de 65 millones. Yo me pregunto, desde su punto de vista, ¿cuál sería el tamaño ideal o el número de empleados en una empresa suficiente para que desarrolle un departamento de relaciones públicas? Esta es una pregunta difícil. Considero que todo tipo de empresa debería tener en cuenta su imagen pública, porque en los social media se desarrollan multitud de conversaciones acerca de tu compañía, tus productos, tus marcas, te guste o no, y tú tienes que darte cuenta de ello y formar parte de la conversación. No es solo producir información, sino empezar una conversación en la que tú formas parte, y tienes que hacer posible que tus empleados también formen parte. Lo que están haciendo las compañías es que sus propios empleados se convierten en embajadores de su marca, porque son uno de los grandes defensores. Así que no te hablaría del tamaño concreto que tiene que tener una empresa, sino que tienes que entender los grandes aspectos relacionados con la comunicación independiente de tu tamaño. Y cuando eres una gran compañía, los ejecutivos senior tienen que entender y participar de esa comunicación, también no solo los departamentos de relaciones públicas. Por ejemplo, si miras a Johnson & Johnson, cuando van a retirar a las tiendas alguna partida defectuosa, si alguien de comunicación está presente en la habitación cuando esta decisión se toma, estoy seguro de que no lo hubieran llevado a cabo porque no es una buena estrategia de relaciones públicas. Así que las compañías, independientemente de su trabajo, tienen que estar pendientes de su estrategia de comunicación. No solo el Departamento de Relaciones Públicas. Esa es la razón por la que nos encontramos en un momento tan interesante para las relaciones públicas, porque ahora los grandes ejecutivos ya reconocen esto. En las redes sociales, ¿cuál es la diferencia entre un community manager y un relaciones públicas? Las líneas de actuación conectan. Esa es una buena pregunta. Un community manager estará pendiente de todo el ruido que se produce en las redes sociales, en la web. Generalmente utilizarán numerosas herramientas para analizar esos contenidos. Si algo ocurre, te puedes dar cuenta de ello inmediatamente. Así que entiendo que el community manager se relaciona con la red, controla lo que está pasando, establecerá relaciones con nuevas vías mediáticas.
Tú puedes tener un blogger que es particularmente influyente en tu sector. No es el New York Times, es alguien a nivel particular con una gran influencia. Así que el community manager fomentará este tipo de relaciones, de conversaciones. Estará implicado en ellas. Mientras que un responsable de las relaciones públicas de una empresa diría, bien, estas son las conversaciones que se están desarrollando. ¿Qué se puede hacer al respecto? ¿Son las correctas? ¿Hay algún tipo de mensaje que se deba emitir? ¿Hay que poner en marcha alguna acción? ¿Hay una oportunidad potencial? Pero ambos tienen mucho que ver. No puedes centrarte en las relaciones públicas sin saber leer lo que se cuenta en la red. All PR pros have got to be social media literate. You know, you cannot be a PR person now without being social media literate. What will be the chunk of the time they have? ¿Cuánto tiempo habría que dedicar no solo a las redes sociales, sino a Internet en general? ¿Un tercio del total? One third of it, or I think that depends. Depende de lo que suceda en ese momento. Si estalla una gran crisis, tú también estás en crisis, en modo de crisis, y tienes que solucionar este asunto rápidamente. You know, with something like Netflix and its pricing, or the mobile phone companies, BlackBerry having an outage. Porque todos hemos visto, por ejemplo, con Netflix y su política de precios, o BlackBerry con su apagón. No puedes sentarte y dejar que las cosas pasen. Tienes que intervenir y actuar. Lo importante en una crisis es que debes planear lo que va a pasar antes de que pase. No tiene sentido actuar in extremis, si sabes lo que te quiero decir. ¿Cree que las redes sociales son realmente representativas? Porque considero que existe una gran mayoría que no participa de ellas, que está en silencio, y la gente que está en Twitter hace mucho más ruido. Las compañías le prestan mucha atención, pero quizá les están mal acostumbrando. Este es un asunto interesante. Tienes que diferenciar quién es realmente influyente y quién se dedica a hacer ruido. Así que lo que tienes que hacer es bajar a pie de calle y fijarte en la gente correcta, especialmente en la gente joven, en cómo interactúan con los medios de comunicación, con sus miradas bajas pendientes del móvil. Los móviles están cambiando totalmente la manera en la que la gente accede al contenido. Estamos en una revolución y la manera en la que la gente interactúa está cambiando radicalmente. Y las compañías están orientando sus presupuestos para reflejar esto. No se gastan tanto en pura publicidad como solían hacer, sino que ves a compañías como Unilever o como Procter & Gamble que piensan más en cómo participar más en esas conversaciones, conocer mejor a la gente, a nuestros accionistas y utilizarlo después como una oportunidad. Me gustaría centrarme ahora en dos crisis dentro de las relaciones públicas. La primera es Apple. Recuerdo la primera vez que vi en el New York Times, la primera página, un reportaje acerca de las condiciones de trabajo. Fue el primero de una serie de reportajes. Se le dio mucha importancia y más adelante se acordó cambiar las condiciones de trabajo. ¿Cómo cree que se gestionó esta crisis? PR crisis, and in general, Apple as a PR? Apple is a phenomenon. I mean, the way they communicate. Apple es un fenómeno. La manera en la que se comunica es increíble, pero no lo hacen de la manera tradicional. Por ejemplo, no van a grandes ferias tecnológicas, no van a CES como exhibidores, pero tienes a gente de Apple mirando lo que tienen otros que participan. Ellos operan de una manera que no es tradicional. Los negocios se tienen que centrar en buenas oportunidades, tanto para hacer cosas buenas como para ganar beneficios. Así que tienen un gran valor de marca, pero tienen que hacer algo acerca de la percepción de la situación de los trabajadores en las fábricas. Y creo que lo están haciendo. Pero ellos operan de manera distinta. Es decir, cualquier marca no puede llegar a lo que ha conseguido Apple. Algo interesante es cuando Steve Jobs, cuando vivía, llevaba gran parte de la comunicación él mismo. Estaba en contacto con los editores de las revistas, quedaba con ellos. Así que sería interesante ver cómo llevan esta estrategia ahora que desafortunadamente no está Steve. La segunda crisis es Google. Con todos esos problemas del derecho a la intimidad, en la Unión Europea han tenido mucha importancia. ¿Cree que se ha gestionado bien desde el punto de vista de las relaciones públicas? Creo que esto es algo que no solo afecta a Google. Facebook, por ejemplo, también se ha visto afectada. De hecho, todas las compañías online lo hacen. Llama la atención ese equilibrio
entregar a tus usuarios y a la gente en las redes sociales los servicios que ellos quieren, pero no se fijan en su intimidad. Esto va a ser un asunto importante para los próximos 12 o 24 meses. Esencialmente, la gente tiene que ser consciente de lo que firma, prestar un poco más de atención. ¿Cuánta gente se toma su tiempo en ver los términos de un contrato? Creo que deberían ser más conscientes. Y el hecho es que la gente tendrá la última palabra. Así que si no les gustan las opciones de privacidad, no las utilizarán y se marcharán de las redes sociales. Estarán dirigidos por el consumidor. Cuanta mayor preocupación haya, Google y Facebook tendrán que estar aún más pendientes. Tengo la impresión de que al principio empresas como Google, Twitter, Apple comenzaron como luchadores libres. A todo el mundo les gustaba porque eran casi marginales. Los nuevos e interesantes. Y ahora se han convertido en grandes empresas. La gente tiene esa percepción y no parece que desde las relaciones públicas se haga nada por frenarlo. Push from the PR people to stop that feeling. Do you really? Well, it's difficult. If you think back to Microsoft, they used to be the young upstart. Tú piensas en Microsoft. Ellos solían ser los jóvenes advenedizos que luego se convierten en el propio sistema. Todo el mundo les odia porque lo dominan todo. No prestan mucha atención, especialmente a asuntos como la regulación en Washington. Este es un área en la que Google, Facebook o Microsoft orientan muchos recursos, porque Microsoft, por ejemplo, tiene muchos problemas con ello. Creo que es inevitable en los negocios, por ejemplo. Yo recuerdo cuando Google se puso a funcionar justo después de la burbuja de las .com y ellos estaban fundamentados en una gran búsqueda. Esa es la razón por la que la gente les quiso. Ahora, cuando tienes que desarrollar un negocio más allá de eso y tienes que añadir nuevos servicios, es cuando se vuelve complicado, porque no deben olvidar los valores originales que eran proporcionar la mejor búsqueda. Si empiezan a proporcionar servicios que hacen que la búsqueda no sea tan buena como lo era antes, la gente les va a abandonar. La mejor búsqueda es algo que se va acumulando y quien tenga la mejor búsqueda tendrá el mejor tráfico. Google no puede romper esto, pero hay que ser cuidadoso. Pero también pasa con Facebook. A la gente le gusta comprar compañías y luego criticarlas. Lo estamos viendo. Empresas que nacen muy rápidamente. Twitter, Foursquare, nuevas empresas. Pero esto es lo que hace que sea un momento muy interesante para el negocio, para los medios. Pero como dices, puede asustar un poco. No sabes lo que puede pasar a continuación. Señor Barrett, gracias por estar con nosotros. Se nos acaba el tiempo ya, vamos a dejarlo aquí y les dejamos ahora en las manos de Alberto Lebrón y su visión de Asia. Por mi parte, esto es todo. Nos vemos la semana que viene.